Buenas noches, doctor. Mucho gusto. Mi nombre es Angeli Flores. Este video tiene como finalidad abordar un tema fundamental dentro del enfoque crítico social en la educación y la cultura en América Latina. Especialmente abordaré sobre los aportes de Juan Leomera al culturalismo y a la defensa de las tradiciones indígenas. Este análisis forma parte del eje de la unidad 3 que nos invita a pensar la educación no como un simple proceso académico, sino como un proyecto profundo de identidad, memoria y transformación social. La educación no es solo un vehículo para transmitir conocimientos técnicos, sino para formar sujetos críticos con conciencia histórica, sensibilidad estética y arraigo cultural. Es decir, que el educar no es enseñar a repetir fórmulas, sino a reconocerse en un territorio simbólico. En este contexto, el culturalismo surge como una corriente que otorga a la cultura un rol central en el pensamiento, los valores y la convivencia. Y desde esta perspectiva, la educación no debe limitarse a una visión homogénea impuesta desde modelos coloniales, sino que debe integrar la diversidad cultural, especialmente las tradiciones indígenas. Uno de los pioneros de esta visión en el Ecuador fue Juan Leomera, quien desde el siglo XIX alzó la voz a favor de una identidad nacional que incluyera y valorara profundamente las culturas originarias. Su pensamiento y su obra literaria, que más adelante mencionaré, se convirtieron en semillas de una pedagogía que reconoce y valora las tradiciones indígenas como parte esencial del desarrollo nacional. Bien, Juan León Mera Martínez nació el 28 de junio de 1832 en Ambato, Ecuador. Su vida estuvo marcada por una fuerte conexión con las letras, la política y la identidad nacional. Este personaje fue poeta, narrador, ensayista, político y defensor del idioma español, llegando a ser el primer presidente de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Mera es conocido por ser el autor de la letra del himno nacional del Ecuador, pero su legado va mucho más allá. Fue un intelectual comprometido con la construcción de un Ecuador diverso y culturalmente consciente, preocupado por los efectos de una educación que excluía a las comunidades indígenas. Aunque vivió en un tiempo dominado por tensiones entre modernización europea y las raíces americanas, Mera asumió una postura innovadora al valorar las culturas indígenas como componentes legítimos de la identidad nacional. Se opuso a las teorías evolucionistas que consideraban a los pueblos indígenas como atrasados y propuso una visión integradora que reconocía su riqueza espiritual y cultural. Uno de los aportes más notables de Juan Leomera y la defensa de las tradiciones indígenas es su obra Cumandá, o Un drama entre salvajes de 1879. Esta novela no solo es una pieza clave de la literatura ecuatoriana, sino también un documento pedagógico y cultural que plantea un mensaje poderoso sobre la convivencia entre culturas y el respeto a la diferencia. La novela plantea la tragedia del mestizaje forzado, los conflictos religiosos y étnicos y la destrucción que deja el prejuicio racial. Así, Comandá no es solo un relato romántico, sino una denuncia social contra el racismo y la violencia cultural impuesta por la colonización. En sus páginas se reconoce la belleza, sabiduría y legitimidad de los pueblos indígenas, elementos que Mera consideraba indispensables para construir una nación equitativa. Otro aporte primordial de Mera fue su defensa de los saberes ancestrales. Aunque educado bajo la tradición occidental de Europa, él reconoció el valor cultural, práctico y espiritual de las lenguas, costumbres, medicina tradicional, mitos y cosmovisiones indígenas. Propuso su integración en el currículo escolar anticipándose a los principios de la interculturalidad crítica que exige un diálogo horizontal entre culturas, no una inclusión simbólica, es decir, un tipo de interacción entre culturas donde ninguna tenga superioridad. Si hay respeto mutuo, se reconozcan las simetrías de poder y se genera intercambio simétrico de saberes.
Además, Mera promovió una educación artística integral. Consideraba el arte indígena esencial para el desarrollo humano y la cohesión social y defendió que no debía ser un privilegio elitista, sino un patrimonio popular presente en la formación escolar. En su concepción, la integración de música, literatura y expresiones estéticas indígenas era un acto de resistencia cultural contra la homogenización. Este conjunto de aportes conforman una pedagogía visionaria y transformadora. Rompe con la idea de que la educación debe construirse sacrificando lo propio y en cambio promueve una educación enraizada en la realidad cultural del Ecuador, donde la diversidad es un pilar fundamental. Su legado como se conecta directamente, se conecta directamente con teorías contemporáneas como la pedagogía culturalmente relevante, la educación intercultural bilingüe y el enfoque crítico social. Mera entendió que sin identidad no hay educación verdadera y que su supresión aboca al fracaso en la formación de ciudadanos conscientes. Hoy, más de un siglo después de su muerte, las ideas de Juan Leomera sobre la defensa de las tradiciones indígenas siguen siendo profundamente actuales. En un país donde aún persisten desigualdades culturales, lingüísticas y sociales, su pensamiento ofrece una brújula ética y pedagógica para construir una educación más justa e inclusiva. La lucha contra la deculturación, el racismo estructural y la pérdida de identidad sigue vigente. En este contexto, retomar la figura de Mera no es un gesto nostálgico, sino una acción política y educativa. Su vida y obra invitan a repensar la educación como un espacio de liberación cultural y a valorar las voces históricamente silenciadas. Valorar su legado es también reconocer que la educación no puede ser neutra y que el respeto por las tradiciones indígenas no es un gesto de inclusión simbólica, sino un acto de justicia y dignidad. Muchas gracias.